Bien, busquemos en nuestras Biblias, capítulo 4, para leer los versos del 1 al 9. Dice así la palabra: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábola muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les digo: el que tiene oído para oír, oiga. Yo le he puesto por título a esta enseñanza el terreno espiritual, pero es para que aprendamos a valorar la complejidad que tiene ese proceso de la predicación. O sea, esta es una de las parábolas más conocidas en la historia, y me gusta precisamente por eso, porque habla de esos procesos que inciden en el Evangelio, y por supuesto que hay muchos factores en el destino de esa palabra cuando un predicador, cuando sale de la boca de un predicador. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios no es el único actor en el proceso de la evangelización? O sea, esto lo muestra. O sea, no es solamente Dios en el proceso de que una persona se convierta, porque en esta parábola se habla de diferentes elementos que ocurren cuando la palabra sale de la boca de un predicador. O sea, está el sembrador, está la semilla, está el tipo de tierra. O sea, no siempre es un buen terreno, porque a veces ese terreno está minado con piedras, con hierba, ¿no? El asunto de que si alguien pasa y pisotea la semilla, el asunto de que si hay un ave cerca y se lleva la semilla, el asunto del sol. O sea, como ustedes pueden ver, hay diferentes factores, y Cristo pone en este proceso también a quién, al malo, porque aquí se habla de Satanás. Más adelante tú vas a ver en este mismo pasaje que Jesús explica esta parábola y identifica a los pájaros con quién, con Satanás, que afecta el destino de aquella semilla. Entonces, la primera cosa que yo quiero que nosotros veamos es eso, la complejidad y la diversidad de factores que afectan la proclamación de la palabra. Y esto nos lo enseña este pasaje, y creo que es algo importante, porque no todo depende de la proclamación del Evangelio. O sea, hay un punto aquí, y es que las personas no las comprenden, y muchas veces se entra en conflicto con eso, y es la forma soberana de Dios actuar para salvar un alma. Y esto es importante, hermano. Esto es importante. Hay otras incidencias que no tienen que ver solamente con la voluntad de Dios. Hay personas que muchas veces llegan y le predican a una persona, y es como que esa persona no le cae el 20. A veces las personas, por supuesto, no les importa para nada el Evangelio, y tú tienes que saber esta verdad. Hay personas con las cuales Dios no tiene por el momento el interés de hacer nada. ¿Por qué? Porque por alguna razón esas personas todavía no están alineadas con los propósitos de Dios para ser salvos. Quiero decirte una gran verdad, y tú debes de comprenderla hoy, y es que para ser salvo se necesita estar en esos términos que se requieren para que un corazón que está endurecido
se vuelva humilde. Y estas cosas tenemos que comprender. El corazón natural de un hombre, la mayoría de las veces, o casi siempre, está en una soberbia, está en una enajenación. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que por más que nosotros nos esforcemos, no se van a salvar. A veces nosotros tenemos una función, publicar, y hay personas que nos dicen, ¿y para qué tú le hablas? Nosotros le decimos a esa persona, porque llegará el momento que esa palabra va a cumplir su función. ¿Cuándo? El día de la visitación de Dios. Ese día que Dios activa su llamado en cada persona por medio de una revelación especial a través de su Hijo Jesucristo. Yo recuerdo en mi testimonio, fui un joven, no me interesaba para nada el cristianismo, me interesaba la filosofía, el deporte. ¿Y qué pasó? Más bien criticaba la religión, porque fui educado, ya ustedes saben, en escuelas ateas. Nuestras escuelas por toda la generalidad son ateas. O sea, enseñan el marxismo y siempre van en contra de Dios. Eso es una gran realidad. ¿Y qué sucedió? Que un día entró temor a mi corazón, y cuando empezó a funcionar ese temor, dice la Biblia que con el temor los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, hay veces que nosotros no entendemos esta forma soberana de Dios actuar y creemos que esto es una cuestión de inteligencia, y siempre decimos, esto no es cuestión de inteligencia, es cuestión de transformación, porque tú puedes saber la fórmula más estilizada para comprender el Evangelio, y aún con todo eso no eres transformado. O sea, no se trata de conocer. Por eso es que se necesita que la iglesia ore, se necesita un estado de dependencia y de necesidad espiritual para que Dios pueda intervenir. Porque meterse en los proyectos de Dios, en el programa de Dios, es algo que es un privilegio para la persona que ha conocido a Dios. O sea, no es Dios quien se beneficia con el cristianismo, es el ser humano. Hay un pasaje que está en Romanos capítulo 9, verso del 8 al 11, donde Dios explica que no es israelita quien lo es exteriormente. O sea, no porque la persona descienda de Abraham por la carne, es de Israel. Lo voy a leer, Romanos capítulo 9, verso 8 al 11, dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de Dios según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Fíjense, Dios quería intervenir, Dios quería hacer algo. Abraham ya tenía 99 años, 100 años, Sara tenía 99 años, y era estéril. Pero ya ustedes recuerdan que Sara, por el miedo a quedarse sin descendencia para Abraham, pues manda a concebir con una esclava a Abraham, cuando ellos tenían una promesa. Dios le había hecho una promesa. Y cuando llega ese tiempo, cuando ya no tienen fuerzas, entonces ellos tienen un hijo. ¿Por qué tuvieron ese hijo? Porque Dios iba a intervenir, y porque Dios de esos dos, de esa familia, iba a sacar una descendencia, pero una descendencia que fuera de Dios. O sea, no para que el hombre se gloriara,
Yo pregunto, ¿podía considerarse Abraham padre de ese hijo cuando no fue concebido en su fuerza, en su propio vigor? Lo que han visto personas que han llegado a 100 años saben el poco vigor que tiene una persona de esa edad, ¿verdad? ¿De qué se podía jactar Abraham? Teniendo un hijo en esos momentos, en esa instancia de la vida, de nada. Pero así son los procesos de Dios. O sea, Él da una promesa. Él da una promesa. El asunto es creer en Él. Yo pregunto, José, el padre de Cristo, ¿podía considerarse el padre de Cristo? Pues claro que sí. Pero no tenía de qué gloriarse, porque eso fue concebido por el mismo Dios. Y siempre tú vas a ver a Dios en la historia rompiendo con el orden natural para que tú entiendas que lo que Él hace no lo podemos lograr nosotros por nuestras propias fuerzas. Miren el verso del 11 al 13. Dice, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, la tradición era que el primer hijo era el que tomaba todo, era el que tomaba la herencia, era el primogénito, era el que se llevaba todo. Y el padre siempre oraba por ese primer hijo. Pero ¿qué ocurrió? Nosotros sabemos, cuando leemos la historia, nos damos cuenta que ocurrió algo. Dios rompe con eso, porque a quien Dios escoge, ¿a quién es? Es a Jacob y no a Esaú. O sea, Dios hace intervenciones en la historia para que el hombre no se gloríe, para que al final nosotros no creamos que podamos hacer algo, porque hay personas que dicen, yo me voy a convertir al cristianismo. Bueno, puede ser que haya un precedente, un trato de Dios y ya la persona se incline por eso, pero acuérdate de esto que te voy a decir: si no hay una rendición, un quebranto, si no hay una dependencia sincera y verdadera de Dios, no va a haber un corazón transformado. Va a haber un hombre haciendo fuerza, va a haber una persona alando una carreta sin ruedas, va a haber un hombre remando, no un barco de velas, empujado por el viento. Qué precioso el cristianismo cuando el hombre entiende la soberanía de Dios, el señorío de Dios. Qué precioso es cuando el hombre entra en los términos de la fe, que no recibirá nada a menos que no se convierta Dios en el Señor de su vida y Dios empiece a romper con ese yo, con esa tendencia carnal, natural, por la cual muchas veces derramamos lágrimas, porque sencillamente Dios se ha convertido en el Señor de nuestras vidas. Siempre se habla de la cruz, y eso es fundamental, pero hay dos cruces. Está la cruz de aquel bandolero que estaba al lado de Cristo, que le decía, si tú eres Dios, bájame. Pero está la cruz de aquel que había dicho, nosotros nos merecemos estar aquí, pero él no. Y le dice a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es la cruz preciosa, porque todo te va a llevar a un final, todo tiene un costo. Usted se va al mundo y el mundo lo va a llevar a la desgracia. Usted se va a Cristo y Cristo va a darle muerte a la carne. En los dos hay un costo, en los dos hay dolores, pero en el camino cristiano, hermano, hay una gloria que se marca por la presencia y la soberanía de Dios. Y eso es glorioso. Miren, Romanos 9, del 30 al 32, dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe,
Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. El pueblo de Israel ese que está ahí. La ley se escribió estando ellos presentes. El pacto se hizo con ellos. Las promesas se hicieron con ellos. Pero hoy, cuando tú le hablas de Cristo, dicen, no, ese fue el hijo de un carpintero. No creen en Cristo, hermano. Y es como que tienen un casco de hierro puesto en la cabeza. Y es bueno esto porque dice la palabra que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar en esos términos de la fe, en el cual puedes experimentar ese quebranto, ese arrepentimiento que Dios da para salvación. Y muchas de las personas que nosotros les predicamos tienen el entendimiento así embotado, entenebrecido. A veces oramos por una persona y es como que viniera Faraón a sus vidas y cogen un terror, un miedo. No se salvan. Uno dice, ¿pero qué pasa? No se salvan. Bueno, a nosotros lo que nos toca es eso, sembrar. Y Dios es fiel. Y Dios tratará con cada persona en su tiempo. Y que Dios nos ayude, porque si hay una de las cosas y de los principios importantes que queremos manejar en el evangelismo, es eso. ¿Cuál? Predicar la palabra con la coherencia, con el carácter, con el proclamo auténtico que nos enseña la Biblia, porque estamos viviendo tiempos malos. Y tiempos donde muchos acusan a la iglesia. Por ejemplo, en estos tiempos, por ejemplo, se le está abriendo la puerta a los homosexuales y con ciencia falsa, como que ellos nacen así. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y todo para qué? Para abrir el camino, ponerlo bien grande. Entonces, cuando la iglesia tiene su postura, enseña lo que dice la Biblia con respecto a la homosexualidad y con respecto a todos los criterios y las teorías que tiene el mundo de relativismo para cambiar los principios espirituales. ¿Qué dicen de la iglesia? Es que ellos se creen superior, lo que son es unos fanáticos. Entonces muchos creyentes, muchas iglesias sufren porque quieren hacer el evangelio aceptable, quieren hacer el evangelio popular, y para eso tienen que quitar el evangelio de la cruz, porque ahí es donde decíamos, o donde siempre planteamos, que todo se define. La cruz, ¿qué hace? La cruz acaba con nuestro yo, acaba con nuestra carne. La religión falsa es la muerte incompleta de la carne. Y tú vas a encontrar muchos lugares donde te dejan exhibir tus vanidades, donde el hombre viejo está ahí colaborando con el espíritu, cuando dice la Biblia que la carne es enemiga de Dios. Y que un hombre, cuando la carne no ha muerto, al final no le da la gloria a Dios. Y eso es una gran realidad. Y te topas evangelios que ya son parte de la teoría del consumo, o sea, se produce en masividad. El asunto es que las personas todo lo tengan, se crean hasta necesidades falsas, con tal de que las personas lleguen a ese evangelio. Ponen el aro bajito para que todo el mundo eche la canasta. Cuando vienes a ver, las personas no se transforman. Sencillamente saben mucho de la Biblia, no se transforman. Es un evangelio rápido, masivo. Nosotros sabemos que las almas solamente se salvan cuando el Espíritu Santo las toca. Por eso nuestra misión
no es maquillar el Evangelio, sino proclamarlo con toda la fidelidad que la Biblia nos habla. Y hemos visto con tristeza cómo se manipula a la audiencia. Imagínate que una persona está pregonando ahí máquinas para guisa y tú vas para Manzanillo y te quieren meter en la máquina de guisa. Pero vete para guisa, mira qué buena máquina. Yo no voy para guisa. ¿Qué es eso? Una manipulación. Una manipulación. Ya tú vas a la candonga y casi la gente quiere que tú te lleves las habitas, ¿no? Eso no es lo que yo vine a buscar. No te dejan razonar, no te dejan. Así está el tecnomercado, cuando vas al internet, cuando vas a todas partes. Es como que quieren, y esa es la técnica que quieren usar con el Evangelio. Acepta a Cristo, levanta tu mano. ¿Y cuántas personas han levantado su mano y han dicho, ya soy un hijo de Dios, cuando nunca han tenido una convicción en su vida de pecado? No han llegado al quebranto, al razonamiento, como dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Es triste, pero es la verdad. Cuando hay una persona que predica la palabra y es un predicador serio, ¿saben qué? Conoce el estado de las almas. Saben que el hombre naturalmente está dormido. Como dice la Biblia, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así está el hombre natural. O sea, para él Dios es el mismo. Hasta el día que se da cuenta que ni dependiendo de la persona puede salvarse. Triste situación. Luego, cuando las personas se acercan un poco y Dios empieza a tratar con ellos, pues les viene un interés especial por lo espiritual. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la paz no se obtiene teniendo la despensa llena de comida. Se dan cuenta que los procesos de la vida no funcionan porque yo materialmente lo tenga todo. Y ven a la persona que tiene paz, confiando en Jesús. Y ven cómo las personas que están fortalecidas por Dios pueden ir aun cuando la tormenta está fuerte, cuando el mundo arremete y lo ve sostenible, sin deprimirse, sin destruirse. Luego esas personas despiertan, dicen, sí, hay un Dios y hay un infierno. Y muchas veces ahí las personas cogen, como decimos nosotros, un entronque equivocado, porque ya al creer en Dios piensan que todo está hecho, que son cristianos, pero ellos no están convencidos de que han pecado contra ese Dios. Y es por eso que entonces necesitan la convicción del pecado. ¿Cuál es la convicción del pecado? El estado en que la persona se da cuenta que él ha pecado contra el Creador, el soberano de esta tierra, y que necesita perdón. Porque para eso vino Jesucristo al mundo. Jesucristo vino al mundo, ¿por qué? Porque Él murió en nuestro lugar, porque la humanidad necesitaba el juicio de Dios, la ira de Dios. Dios está airado contra el impío, y lo que merece un hombre naturalmente es la muerte. Pero Cristo vino con el propósito de ¿qué? De morir en la cruz, para que todo el que crea en Él pueda entonces recibir la justicia que Él logró de parte de Dios, y se abra ese camino. El camino a Dios se abre a través de la muerte de Jesucristo, porque Él no solamente murió, Él resucitó. ¿Para qué? Para darnos vida nueva. Y cuando tú mueres allí en la cruz, Él te da su vida, para que ahora, en lugar de vivir tú, puedas vivir guiado por Él. Él se convierta en el Señor de tu vida, y el que te hace transitar por los senderos de la vida. Y cuando tú tienes esa convicción de tu pecado, entonces tú pides perdón, te arrepientes, y entonces Dios te da esa justicia. Eso se llama estado de justificación. Generalmente los que son cristianos ya están justificados
porque se han arrepentido, porque se han dolido por su pecado. Ahora, si tú vienes y eres uno de esos manipuladores y le dices a una persona, tienes que arrepentirte estando dormida, sin haberse interesado, sin haber despertado, mucho menos sin haber tenido una convicción en su corazón, la gente va a decir, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿De qué? Otros no, otros tienen la conciencia cargada por el pecado, por la maldad, y muchas veces dicen, bueno, sí, me arrepiento, pero no han tenido esa convicción real. Y quiero decirte que hay muchos ya que son hasta ministros, predicadores, y no han conocido estos principios elementales de la vida del cristianismo. Y esto es importante. Esta parábola nos da paz. ¿Por qué? Porque tú, cuando conoces este estado en el que puede estar un alma, pues sencillamente tú puedes predicar sin afán, tranquilo, seguro, con firmeza. Yo te digo, conocer el estado de las almas, eso tiene un poder, es una gracia preciosa que ejerce un resultado muy beneficioso para el que hace la obra de Cristo. Vamos a ver las 4 tierras o los 4 terrenos que Cristo menciona. Primero habla de la semilla que cae, ¿a dónde? Junto al camino. ¿Qué dice el Señor? Dice el Señor aquí en su palabra que esta persona que cae, esta semilla que cae junto al camino, y viene el ave y se lleva esa semilla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se la lleva? Porque no entiende, este individuo no entiende la importancia sublime del Evangelio, de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. No entiende el mensaje. Por eso es que el enemigo viene y lo quita. Nosotros hemos visto personas, por ejemplo, si son comunistas, si se les habla del Evangelio, dice, la religión es de la burguesía. Cuando los españoles llegaron a Cuba, empezaron a orar por Colón y lo estaban quemando. ¿Cómo es eso? No entiendo eso, ¿verdad? Si la persona que tú le predicas es materialista, ¿qué te va a decir? Este lo que quiere es meterme a su iglesia para cobrarme el diezmo. La iglesia es burguesa, la iglesia es rica, la iglesia... Si la persona que tú le estás predicando muchas veces es moralista, cree que tú le estás predicando una de las 10 millones de religiones que hay en el mundo, me va a ser uno de ellos, me va a ser un fanático. Entonces el diablo ya tiene configurado muchas de los argumentos que pueden disuadir tu conciencia de una convicción para que puedas ver tu realidad. Por eso el diablo roba la semilla. Y quiero decirte algo, igual que existe Dios, existe el diablo. Por eso en 2 de Corintios capítulo 4 versos 3 al 4, ¿qué dice allí? Que el Dios de este siglo ciega el entendimiento. 2 de Corintios 4, 3 al 4 dice así: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amado, si Dios no trae iluminación a tu mente de las verdades del evangelio, estamos perdidos. Estamos perdidos. En el verso 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermano, cuando tú empiezas a ver a Cristo desde una perspectiva
de convicción, de deseo de arrepentirte por tu pecado, empiezas a tener una comprensión que nunca antes podías haber tenido. Yo recuerdo cuando Dios empezó a tocar mi corazón, que me empezaron a predicar, ya yo había caído en este estado y había empezado a leer la Biblia, y a mí me parecía tan fascinante la vida de Cristo, tan fascinante, tan especial. Yo decía, ¿cómo yo no había visto esto antes? Por eso uno tiene que pedirle a Dios ese entendimiento. Señor, abre mis ojos para que yo pueda verte. Porque, créeme, no es información. Se necesita entender. Porque esto tiene que ver con transformación. Y Satanás va a hacer todo lo posible porque esa semilla salga del camino. Él va a distraerte, él va a robar esa palabra, él va a poner obstáculos. Por eso la iglesia debe estar cargada por las almas, debe orar por las almas, porque se trata de eso, se trata de una conversión que tiene que haber en el alma. Y esto es importante. Y Marcos capítulo 3 verso 27 dice que para conquistar un alma primero hay que atar al hombre fuerte. Yo te digo, cada conversión es un milagro. La salvación de un alma es un gran milagro. Ahora, la semilla que cayó en pedregales, ¿cuál es el problema de esa semilla? Que cayó a donde no podía echarse raíz. Y tú ves que ese tipo de semilla avanza rápido, ¿no? Dice la Biblia, cuando Jesús lo explica más adelante, ahí mismo en ese pasaje que leímos, que la persona tiene gozo, pero es por poco tiempo. Y yo he visto personas así. Por lo general decimos, no, eso es emocional. No se equivoca la persona. El problema es que no hay raíces y no pueden haber convicciones porque no hay raíces. Cuando viene el sol, ¿qué representa eso? La prueba, la dificultad, pues esa semilla se seca. Y hay personas así. Hay personas que no desarrollan hábitos, no pueden tener raíces fuertes para soportar cualquier tempestad, cualquier burla. Siempre menciono a aquel muchacho que me dijo, regálame la Biblia. Él cuidaba bicicleta en el hospital, le regalo la Biblia y cuando voy a verlo le pregunto, ¿y la Biblia la has leído? Y dice, ¿qué va? Si el psiquiatra me mandó a no leerla, que me voy a volver loco. Digo, mira por dónde el ave se llevó la semilla. Utilizó un psiquiatra. Terrible. Porque él va a buscar la forma de quitar esa manera de tú poder profundizar en las verdades de Dios. Y es por eso que las personas tienen que crear hábitos espirituales, estudiar la palabra, edificar la disciplina de la devoción personal. Cuando las dificultades llegan y tú no has echado raíces, tú no has profundizado en las verdades de Dios, por supuesto que se va a salir de tu mente la poquita luz que puedas tener. Y yo le decía a alguien, la fe nueva, o sea, la fe de un nuevo creyente es muy débil. Y precisamente es como un bebé. ¿Qué pasa con un bebé cuando tiene un resfriado? Hay que cuidarlo porque ese resfriado puede convertirse en una pulmonía. O sea, es muy arriesgado. Y la iglesia tiene que tener un ambiente preparado con personas maduras, como dice la Biblia, los fuertes sobrelleven a los más débiles. ¿Para qué? Para que esos bebés, esas personas, pues puedan crecer, puedan educarse bien. Porque si todos son maduros, pues hay problema. Ahí tú puedes darte cuenta cómo Satanás se daba el lujo de obrar como le daba la gana allí en las iglesias de 1 Corintios 3. ¿Recuerdan?
andaban como carnales. Entonces la persona que no tiene raíces ante la primera dificultad se va a perder, saldrá huyendo. Por eso, busca echar raíces, prepárate bien, lee la palabra, acércate a gente o a personas que tengan fe, congrégate, busca esa fortaleza, no te quedes con dudas, busca a un hermano, una persona mayor en la fe que pueda darte explicaciones concretas de dudas, de situaciones de la vida. Está la semilla entre espinos. ¿Qué representan los espinos según la explicación que da Cristo? Los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza, el engaño de la codicia, de las distracciones. Todo esto ahoga la palabra. Miren, nosotros hemos escuchado de personas que se han recién convertido, que son bebés, tienen salida del país por, vamos a decir, reunificación familiar, por proyectos de trabajo, y han dicho: no doy un paso hasta que no crezca, hasta que no me fortalezca, porque si me voy ahora, me voy a perder. ¿Saben qué es eso, hermano? Una buena tierra. Una buena tierra. Pero donde hay hierbita alrededor, se acabó. Se acabó. Las personas se pierden porque los afanes de este siglo ahogan las verdades. Tú tienes que darle importancia al asunto de tu alma, porque dice la Biblia: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Yo he visto personas irse al primer mundo sin una educación laboral, sin una educación personal, temperamentales, intemperantes, y nada, han durado poco tiempo. Han deshecho su vida. ¿De qué te vale ganar el mundo si pierdes tu alma? La Biblia nos pone el caso del joven rico, recuerdan, Mateo 19:22. Dice así la palabra: oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Saben qué había escuchado del joven rico? Que Jesús le dijo: ¿tú quieres seguirme? Porque él le cayó atrás a Cristo. Señor, ¿qué tengo que hacer para hallar la vida eterna? Hasta se arrodilló públicamente y Jesús le dijo: fácil, una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. O sea, el asunto dice aquí que tenía muchas posesiones. Miren, hermanos, si hay personas que tienen tantas posesiones y no tienen mucha seguridad en la casa y dice: no puedo ir al culto, no puedo ir porque me roban por esto, por lo otro. A ver, es lógico, hay que buscar la seguridad, uno no puede ponerlo todo, no puede dejar, pero muchas veces uno se carga de tantas cosas que no puede. Este hombre tenía tantas cosas que no podía seguir a Cristo, ¿verdad? Yo pienso que lo básico de su vida no tenía por qué venderlo. No era que se hiciera pobre para seguir a Cristo, era que tenía muchas posesiones. Pero ¿qué pasa? Dice la Biblia que él quería seguir a Cristo, pero él quería también que muchas posesiones. Pudiéramos hablar de la avaricia, de cualquier cosa, pero ese no es el tema. El tema es, hermano, que uno no puede tener un corazón para dos cosas. Dice: o amarás a uno o menospreciarás a otro. No puede tener dos señores. Y eso es obvio. No puede tener dos posesiones. Su corazón estaba dividido. Entonces uno tiene que hacer verdaderamente Señor a Cristo en su vida, porque si uno no hace a Cristo de verdad el verdadero Señor soberano de su vida, uno no va a poder avanzar. Y yo te digo, hay mucha riqueza que no necesariamente tiene que ser dinero, que uno le ha puesto a eso mucho valor por encima del mismo Cristo. Por ejemplo, amistades. ¿Quién se acerca a ti? ¿Quiénes son los que se acercan a ti? ¿Quiénes son los que le dan valor a tu vida? Saben que
Salomón se amplió tanto y unió su corazón a tantos tipos de personas que terminó desviando su corazón hacia otros dioses. Saben que el mismo Sansón, que tenía una fuerza descomunal, dones extraordinarios, se consideró uno de los caudillos de Israel, se acercó tanto en su proximidad desvinculada a la fe, que terminó también con mujeres filisteas, y especialmente con Dalila, que ustedes conocen la historia, que lo llevó a ¿dónde? A perder toda su fuerza y su esperanza. Entonces, hay muchas veces, hermano, que nosotros no valoramos esto, pero esto sí es importante, porque a veces esas hierbas que ahogan la palabra tiene que ver con personas que muchas veces no están afín con lo que tú estás pensando y te atacan, porque eso va a ser así. Y lo decíamos el tema pasado, el que busca a Cristo va a padecer ¿qué? Persecución, porque el problema no está en ti. El diablo no la va a coger contigo, el diablo la va a coger con el Cristo que va a estar en ti. Contra él es la guerra, contra Cristo. Y todo el que quiera vivir piadosamente va a ser perseguido. Entonces te puedes buscar fácil una forma de abandonar la palabra. ¿Por quién? Decíamos, las amistades. Otra de las riquezas que a veces tenemos es el prestigio, ¿verdad? A ver, no queremos que hablen mal de nosotros, no queremos que perder la influencia que tenemos en ciertos grupos. Ya eso es un problema. ¿Recuerdan por qué Saúl no obedeció la palabra de Dios? Porque temió al pueblo. Esto no es una cuestión de mayoría. Entre los cristianos siempre hay unanimidad. Fíjense, ni democracia, porque es una palabra política instrumental para todo tipo de manipulación. Entre nosotros lo que hay es unanimidad, porque todos amamos a Cristo y queremos hacer la voluntad de Cristo. Pero él, ¿qué hizo? Temió. O sea, quiero que hablen bien de mí. Hizo lo que le agradaba al pueblo y desobedeció la palabra de Dios, sencillamente para no perder su prestigio y su influencia. Que esa es otra, la influencia social que tenemos. Ahora con las redes, imagínense ustedes, mucho más pegajosa su vida con el mundo y otra forma de Satanás manipular. Y es que a veces a la gente sí le interesa el qué dirán. Y sí le interesa su nivel de opinión popular. ¿Recuerdan a Pedro? Le dijo a la criada, este habla como a ellos. ¿Quién yo? No. Si tú no andabas. No, ¿quién yo? ¿Recuerdan? Allí en Lucas 22, 54 al 62. Y así le negó a Cristo 3 veces por miedo a identificarse con Cristo. Porque para este mundo, cuando tú estás medio que con un lenguaje que es confundible para ellos, ya empezó la persecución sobre ti. A ver, nosotros aborrecemos la religiosidad. ¿Cuál es la religiosidad? La parentonería. Nosotros no andamos por ahí con clichés religiosos. Dios te bendiga, esto. No es que eso sea malo, tú puedes decirlo, pero no puede ser un cliché. No puede ser un cliché. Aborrecemos la religiosidad. Pero ¿por qué tú no puedes decirle a un hermano, que Dios te bendiga? Eso puede ser. Pero hay quien puede que eso le dé pena hablar de Cristo en algún lugar. Gracias a Jesús que me guardó de esto. Hay personas que obviarían públicamente. ¿Por qué? Las hierbas, hermano, las hierbas. Y uno tiene que ser valiente, y uno tiene que ser fiel a esta causa. Uno dice la Biblia, de los valientes el reino de los cielos. Miren a Pilato. Soñó la esposa, le dijo, no tengas que ver nada con este santo. Soñé con él. Y Pilato quería hacer todo como para que Jesús saliera de aquel aprieto. ¿Recuerdan? Pero la mayoría le dijo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Qué tipo de dirigente será ese que haga lo contrario de la mayoría cuando su conciencia, la propia justicia, declaraba que Jesús era inocente?
¿Saben qué hizo? Se lavó las manos. Ese es el dicho, ¿verdad? Hay quien se lava las manos como Pilato y no defiende la causa del justo. Otros, la salud. La salud se ha convertido muchas veces en ¿qué? En el todo de la persona. El primer lugar, otra hierbita. Dice la Biblia que cuando el rey Asa enfermó gravemente, en lugar de buscar a Dios, ¿saben qué hizo? Confió solo en los médicos. Eso lo puedes buscar en 2 Crónicas 16:2. Y allí mostró toda su falta de esperanza en Dios. Hermano, es verdad que el chikungunya es popular ahora, ¿verdad? En Cuba. Hay personas que no salen ni una cuadra de la casa. Hay personas que no salen debajo del mosquitero. Y por supuesto muchos menos van a venir aquí. Para el que no le ha dado, puede ser que esté en la lista. A mí todavía no me ha dado, yo estoy en la lista. Pero las epidemias, hermano, Dios tiene que guardarnos. Y claro, no tiene que ser preventivo. Toda la medida que podamos tomar la tomamos, ¿verdad? Pero uno tiene que confiar en Dios. Y uno tiene que poner al nivel que van las cosas. Nosotros estuvimos dejándonos de reunir una semana porque había una carga viral en esta cuadra muy grande. Dijimos, no va a haber reunión, principalmente por la tarde, que es cuando ellos pican. Ellos tienen un horario por ahí, ya los epidemiólogos han cogido ya los horarios de desayuno, almuerzo y comida de los mosquitos. Ya ellos saben. Y entonces ese era el horario de la contaminación. Y dijimos, no nos vamos a reunir. No nos reunimos. El problema no está en el culto, ni en la reunión, ni en nada de eso. Es en Jehová nuestro Dios. Si no tenemos que reunirnos, no nos reunimos. No hay problema con eso. Nos reunimos de aquí un año. Además, tuvimos 2 años cuando la COVID, ¿recuerdan? Sin venir aquí, íbamos para otro lugar, una finca lejísimo por allá, donde considerábamos que estaba mejor la cosa. Pero hermano, ten cuidado con eso. Ten cuidado con perder tu esperanza. O sea, quitar a Dios del lugar, ¿verdad? El lugar apropiado. Nosotros conocemos de un hombre que perdió su salud y nunca abandonó su esperanza en Dios. ¿Saben quién? Job. Gracias. Job. Es un ejemplo positivo de fuente de atención para todos nosotros. Otro elemento, hermano, que puede convertirse en una hierbita mala, en un afán, en cualquier cosa de esa que podamos decir, es la juventud. Ay, hermano, esos momentos de pasiones, esos momentos de fuerzas, donde despertamos muchas veces los jóvenes y creemos que es la expresión máxima de todo. Y es cierto, la juventud en ese despertamiento pues despiertan impresiones muy fuertes. De hecho, la Biblia da consejos para jóvenes muy importantes, ¿verdad? Huye de ¿qué? De la fornicación. Se lo dice Pablo a Timoteo. O sea, la Biblia da fuertes advertencias porque esa edad, como dice la Biblia en Eclesiastés, es una edad que va a venir de todo. Y dice la Biblia, no te olvides de Dios en la juventud, porque la juventud va a pasar un día. Y trata de que no te dejen marcas, trata de que la juventud no destruya tu vida, porque cuando quieras ejercer una vida noble, muchas veces las marcas, el desatino de esa edad puede que haya destruido todo. Y aquí está, la Biblia dice, y no lo dice, creo, lo dice intencionalmente, no lo dice por gusto, dice el joven rico. Este hombre prefirió aferrarse a sus bienes, a la seguridad de su juventud,
en lugar de seguir a Cristo. Pero si tú buscas la Biblia, tú vas a ver cosas que se pagaron caro en bellacadas juveniles, como los hijos de Elí, por ejemplo, que en su juventud despreciaron las cosas sagradas y se corrompieron, y Dios los mató porque se metieron a jugar con candela. O puede ser que alguien tenga ventajas materiales o quiera ventajas materiales, y la Biblia no obvia a Judas Iscariote, que entregó a Cristo por 30 piezas de plata, o a Ananías y Zafira, que eran personas de bien, muy remuneradas, y no quisieron perder su influencia imitando a alguien que de corazón lo había dado todo. Recuerdan a José, y dice la Biblia que al Espíritu Santo no lo iban a engañar. Ahora, la idea de todo esto es que, digo, hermano, es que el afán de este mundo, que representa precisamente a la hierba en la que ahoga la semilla, puede ser cualquier cosa que ame más que a Dios. Si es así, sencillamente no puede ser discípulos de Cristo. Y yo te digo, cada vez que Dios trata contigo y tú dices, Señor, no, eso queda registrado en los cielos. Un día te darás cuenta de todo, o sea, los errores. Un día te lamentarás de todo eso. Y Dios quiera que a tiempo podamos decir, Señor, aquí está mi vida, la entrego toda. Y ser finalmente lo que enseña Jesús, ser esa buena tierra, esa persona que oye. Fíjense, oír no es cualquier cosa, dice la Biblia, el que tiene oído para oír, oiga. Porque a veces lo que entra es un ruido. No, a veces tú escuchas la palabra, te fuiste de aquí y ya la palabra no está. No sabemos si se la llevó el pájaro, si la quemó el sol por no tener raíces o la ahogó el espino, pero se fue. Yo a veces le hago examen a mi esposa, ¿de qué prediqué hoy? Déjame buscarlo. No, me dice. Me defenderla. Pero no es así, hermano. Uno tiene que venir aquí y decir, Señor, yo quiero oír tu palabra. Yo quiero escuchar, yo quiero saber qué me estás hablando. Porque tú puedes decir, esta enseñanza es para entender esto, para saber. No, esta enseñanza es para ti. Para que tú escudriñes tu vida. Porque dice la Biblia que cuando la palabra es dada por un predicador es como clavo que hinca, porque trata con tu alma, trata con tu vida, Dios, a través de la palabra. Y yo quiero, hermano, de veras, que podamos entender eso, que si no somos esa buena tierra, no vamos a oír, y mucho menos vamos a entender. Bienaventurados los que leen la palabra y la entienden. ¿No dice así la Biblia? Y por supuesto, vas a recibir fruto a distintos niveles, a 30, a 60, a 100. Porque lo que quiere Dios no es que tú seas un gran predicador, ni una persona. No. Dios quiere que tú crezcas, que sirvas, que ayudes a otro a entender su palabra en este camino. Entonces la pregunta mía hoy es esta: ¿qué tipo de tierra considera que eres tú? Esa pregunta respóndetela. ¿Qué tipo de tierra soy yo, Señor? ¿Qué tipo de tierra soy? Dios te bendiga en esta mañana. Y bueno, dejo aquí esta temática para continuar el domingo que viene.